Ya. Ya, a ver. Ahora sí. Le vamos a poner un punto menos de multa a la doctora que quedó encargada de ser la chismosa del grupo, porque no nos dice acuerdo. Doctora que quedó encargada, a ver quién es y qué tenían que estudiar los compañeros. Doctora, ¿qué tarea tenían que estudiar ahora? Doc, lo que me dice es que no le funciona el micrófono, pero sí está presente. Bueno, el defensor me va a contestar la pregunta. ¿Cuáles son las fases de la cicatrización? Usted mismo. Ah, ya. Em, Básicamente son tres de lo que mencionaba un estudio del 2021. Este estudio le mencionaba que la primera es la fase inflamatoria, la segunda es la fase proliferativa y la tercera es la fase considerada de remodelación o maduración. Entonces, cada una de estas tiene diferentes interacciones, tanto a nivel de secreciones como a nivel celular. Es decir, en la parte inflamatoria va a existir la activación de las plaquetas, va a existir el tapón de fibrina. Además de ello, se va a regular lo que es la homeostasia, la hemostasia como tal. Se va también a secretar lo que son citocinas, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas. Todo esto para también llamar a lo que son conocidos a los neutrófilos, a los linfocitos, a los macrófagos, para de esta manera generar un debridamiento del tejido necrótico. Después, en cambio, tenemos la fase proliferativa, que como su nombre lo indica, lo más importante es el crecimiento vascular, la angiogénesis. Uno de los métodos en donde se produce es gracias a que está en un estado hipóxico, va a secretar lo que es el óxido nítrico por parte de las células endoteliales. Esto lo que genera a su vez es el factor de crecimiento vascular, por lo tanto, angiogénesis. También se menciona de que ya comienza a existir la secreción de colágeno tipo 3, en comparación al colágeno que tenemos todos los humanos en su piel sana, es el colágeno tipo 1, el colágeno tipo 3 en cambio va a ser un poco más delgado. Ya va a existir también proteoglucanos, fibronectina, va a existir también migración celular en la parte proliferativa. Y en la última, en la de remodelación, es justamente el cambio de este colágeno tipo 3 a colágeno tipo 1. Además de, también va a existir aumento de elastina, compuestos de la matriz extracelular, todo con el fin de que ya se quede con una cicatriz como tal. Gracias, por favor. Repita las fases. Perdón, no se la escuchó. El primero sería la inflamación, el segundo, la proliferación y el tercero, la remodelación. Listo. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién está en contra? Doménica Pili. Yo me había leído los artículos y bueno, en algunos le separaba como que la fase de la inflamación, como que no sé, en una primera de hemostasia y en otra de inflamación propiamente dicha, pero en otros decía que la fase de inflamación iba a tener adentro la parte de hemostasia. Entonces creo que esa sería la única diferencia que faltaba. Entonces, ¿cómo sería? O sea, vendría a ser como que, a ver, si son las cuatro fases, sería la de la hemostasia, inflamación, la de remodelación y la de modelación. Ah, no, yo me confundí. A ver, ¿Qué dice hemostasia, Valeria? inflamación. Valeria, ahorita, ¿qué dice? O sea, Doc, yo también encontré lo mismo, pero yo también encontré que, por ejemplo, la primera fase, la fase inflamatoria, se divide en dos. Una fase de necrosis y una de limpieza le divide, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en esa fase de necrosis se va a formar todo lo que es la escara seca, que cubre todo lo que es la herida. Aquí, por ejemplo, en esta primera parte, en cambio, no va a haber exudado. El exudado empieza a ¿Quién puede partir de... compartir un artículo
¿De dónde leyeron? Un texto, un artículo, no importa si sea en español o en inglés. Cualquiera que quiera. Doc, Bueno, yo sigan tengo... buscando a alguien que pueda poner al final. Ahorita vamos a continuar con la presentación. ¿Listo? Ya, Doc, listo. Vamos, chicos, empecemos. Está apagado tu micrófono. Sí, gracias. Bueno, entonces les repito de nuevo entonces que la visión general de la circulación es el tema que nos tocaba continuar en esta clase. Mi nombre es Darren Calvache y mi tiempo de exposición es de 6 minutos. Bueno, entonces prácticamente la visión general de la circulación. Tenemos que la función de la circulación consiste prácticamente en atender todas las necesidades del organismo, como son el transporte de nutrientes de los tejidos, o transporte también de productos de desecho, o transporte de hormonas de un lugar del organismo hacia otro. Entonces, ya, vamos a tener que la circulación, como se ve en este gráfico, está dividida en la circulación sistémica y la circulación pulmonar. Bueno, va a ser importante entender también el papel que tiene cada componente de la circulación, como por ejemplo tenemos la función de las arterias, que consiste en transportar la sangre a una presión muy alta hacia los tejidos en el cual las arterias tienen paredes vasculares muy fuertes. Asimismo tenemos las arteriolas, que actúan controlando los conductos a través de los cuales se libera la sangre en los capilares, y la función de estos capilares va a consistir en el intercambio de los líquidos, los nutrientes, también electrolitos y hormonas y sustancias que están presentes en la sangre y en el líquido intersticial. Asimismo tenemos las vénulas, que van a recoger la sangre de los capilares y después se los reúne gradualmente, o se reúne gradualmente formando venas de tamaño más grandes. Y asimismo, por último, las venas, que tienen la función como de conductos para el transporte de la sangre que vuelve desde las vénulas hacia el corazón. Aquí también debemos considerar los volúmenes de sangre en todos los distintos componentes de la circulación. Como se muestra en esta imagen, en la circulación, junto con los porcentajes del volumen de sangre total en los diferentes segmentos principales de este. Por ejemplo, tenemos que aproximadamente el 84% de todo el volumen de sangre del organismo se encuentra en la circulación sistémica, y el resto, que sería el 16%, en el corazón y los pulmones. De este 84%, aproximadamente el 64% van a estar en las venas, el 13% en las arterias, el 7% en las arteriolas y capilares, y el último 7% estaría en el corazón. Aquí vamos a tener las presiones en las distintas porciones de la circulación. Entonces, como el corazón bombea la sangre continuamente hacia la aorta, la presión media va a tener una media entre 100 milímetros de mercurio. Así tenemos que la presión arterial alterna entre la presión sistólica va a ser de 120 y la diastólica de 80, como se puede ver en la parte izquierda del gráfico. Entonces, a medida de que el flujo sanguíneo atraviesa la circulación sistémica, la presión media va cayendo progresivamente hasta llegar mejor dicho, siempre a cero, en el momento en el que alcanza ya la terminación de las venas cava superior y la cava inferior. Entonces, donde va a ser que se vacía la aurícula derecha del corazón. Perdón. Entonces tenemos que la presión de los capilares sistémicos también va a oscilar. Verán, si ustedes se dan cuenta, la presión, está ahí clarito, ese dibujo es muy claro, ¿no? Si ustedes ven aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, desde la aorta vamos a empezar con las presiones parecidas. Arterias grandes, arterias pequeñas. ¿Para qué vemos entre las arteriolas? Ahí empieza a bajar significativamente la presión. ¿Por qué? Porque hagamos cuenta que van por un conducto grande, ¿no es cierto? Los vasos sanguíneos son conductos que se van dividiendo, como ustedes saben. Cuando llega al nivel de las arteriolas y de los capilares, este flujo se expande un montón. No, perdón, el flujo, sino, bueno, sí, el flujo y la cantidad de vasos sanguíneos que hay como arteriolas se expanden exponencialmente. Y la presión obviamente baja porque hay un gran territorio
que perfundir, por lo tanto la presión baja. Por eso es la explicación que baja tanto que a nivel de la aurícula derecha ya es casi cercana a cero y en las venas igual. Sí, obviamente en el ventrículo derecho ya sube un poco porque hay presión de perfusión hacia la perfusión pulmonar. Por eso es que se vuelve a elevar un poquito. ¿Listo? Pero antes de eso, en la aurícula derecha ya saben que es cercana a cero. ¿Listo? Ya, sigan nomás. Entonces, hasta ahí está claro, ¿no? Porque esto es importante, ya veremos más adelante. Dentro de fisiología mismo hay un punto más de este tema. Siga. Ya, entonces, asimismo, teníamos que la presión de los capilares va a oscilar también así en 35 milímetros de mercurio, pero cerca de los extremos arteriolares van a disminuir hasta 10. También en las arterias pulmonares la presión es bastante menor, pero la presión sistólica arterial pulmonar, así como está indicado prácticamente en cada una de estas columnas, la presión arterial pulmonar media va a llegar a 16 milímetros de mercurio. Bueno, en este otro gráfico tenemos ya las interrelaciones entre la presión y la resistencia y el flujo sanguíneo. Aquí el flujo sanguíneo que atraviesa un vaso está determinado por dos factores principales, como es la diferencia de presión de la sangre entre los extremos de un vaso, que también se denomina como el gradiente de presión. Y también tenemos el otro que son los impedimentos del flujo sanguíneo que se encuentran aquí en el vaso, que a este se le va a conocer como la resistencia vascular. Entonces, aquí se muestran las dos relaciones en el segmento en un vaso sanguíneo que está situado en cualquier parte de la circulación. Aquí tenemos como representaciones de la P1 y P2, que P1 representa la presión del origen del vaso en el un extremo y la presión va a ser el P2, que es el otro extremo. Y esta resistencia es consecuencia de la fricción entre el flujo de la sangre y el endotelio intravascular. También tenemos que tener aquí en este gráfico lo del flujo sanguíneo, que básicamente es la cantidad de sangre que atraviesa el punto dado el punto dado en la recirculación en el periodo de tiempo determinado, como tenemos que se lo puede medir en milímetros por minuto o litros por minuto. Y teniendo así el ejemplo que una persona adulta en reposo debe tener o va a tener 5,000 milímetros por minuto de cantidad que se considera igual al gasto cardíaco, que es la cantidad en total que ha bombeado el corazón en la aorta por minuto. Y por último tenemos aquí el perfil de velocidad parabólica durante el flujo laminar. Cuando se produce el flujo laminar, Perdón, regrese al diapositiva anterior. Sí. Listo. Ahí pueden ver ustedes el gradiente de presión. ¿Qué pasa si es que hay una línea media donde dice resistencia, hubiera una estenosis? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama usted, doctor? Darwin Calvache. Darwin, si hubiera una estenosis ahí por una placa que está ocluyendo, que está estenosando, no ocluyendo, que está estenosando significativamente la arteria en ese nivel. Cuénteme, ¿qué pasa con el Puede flujo? aumentar. Con la presión. El flujo cambia y aumenta incluso la presión. Es lo que le iba a indicar en el siguiente gráfico. Dos cosas importantes tiene que decir. Dos cosas. Por lo menos. Son tres, pero dos quiero que me digan. El aumento de presión y... ¿En dónde? Está bien, ¿en dónde? El aumento de presión. ¿Antes de la estenosis, durante la estenosis o después de la estenosis? Antes de la estenosis. En plena estenosis hay aumento de la presión. El mayor aumento de la presión es en el sitio de estenosis. Hagan cuenta que ustedes están con una manguera a la cual ustedes le aprietan. ¿Y qué pasa? Sale con más presión. Uno. ¿Qué pasa con el volumen? La presión aumenta en el sitio de estenosis. Perfecto. Solo eso quisiera que sepan. Basta. De ahí es bastante más complejo, pero si saben eso ya saben más. Lo más importante. ¿Qué pasa con el volumen? El volumen va a disminuir también en ese sentido. Por supuesto, porque si usted le hace una estenosis, quiere decir que el volumen es menor, ¿no es cierto? El volumen finalmente va a salir con más presión, pero con menor cantidad de sangre. Por eso es que la estenosis produce finalmente algún grado de isquemia o de disminución de la perfusión.
en el territorio al que tiene que irrigar. Siga la siguiente diapositiva. Bien. Y entonces aquí decimos que cuando se produce un flujo laminar, la velocidad del flujo en el centro del vaso es bastante mayor que la velocidad cerca de los bordes exteriores. Como tenemos en la figura A, se muestra que un vaso contiene dos líquidos. Como tenemos aquí el izquierdo que está teñido y el otro que es transparente. Aquí no existe un flujo en el vaso. Entonces, cuando empieza a fluir, se desarrolla una interfase parabólica entre los dos, que esto ya se lo ve aquí. Le voy a contar porque su tiempo ya expiró. En serio. Y como es como se ve en el la gráfico vena. ves claramente la porción central lleva más velocidad de sangre porque hay menos tensión desde la pared. Entonces, el flujo laminar es tal cual vemos en la figura B, con mayor velocidad en el centro del vaso. Por eso cuando hacemos ecografía tomamos la velocidad del centro del vaso, una pequeña muestra, no de todo el diámetro del vaso, sino de la parte media. ¿Qué pasa cuando hay una obstrucción, cuando hay una estenosis? Lamentablemente en el dibujo usted no está bien representado, pero bueno, hay turbulencia. Hay sangre que va, hay sangre que viene, hay sangre que se choca con... Esas líneas están claras, ¿no? Es lo que pasa, puede producir un flujo turbulento, ustedes ya saben, porque ya conversamos, puede producir trombosis local por la turbulencia, ¿sí? Eso también produce esta señal igual. Siga, siguiente diapositiva. Ya, eso era lo último, solo faltaba explicarle que el último es lo que acabó de decir usted, que son las corrientes en torbellino, que se da cuando existe una obstrucción o una irregularidad. Listo, gracias. ¿Quién sigue? Eso es todo. Vamos, ¿cómo se llama usted? El doctor, ¿cómo me dijo que se llama? No, ¿cómo se llama usted? Doctor. Darwin Calvache, doctor. Ya. ¿Se puede ver mi pantalla, por favor? Si me confirma. No. Darwin debe compartir. Ya ahí sí ya. Ya, mi nombre es Jonathan Collago. Yo les voy a exponer acerca de distensibilidad vascular y mi tiempo es de 6 minutos. Bueno, comenzando con distensibilidad, entonces esta es una capacidad que proporciona un flujo de sangre continuo y homogéneo a través de los vasos sanguíneos muy pequeños en el tejido. Entonces aquí también es importante mencionar que las venas van a ser los vasos que van a tener más distensibilidad, aproximadamente 8 veces más que las arterias por estas paredes gruesas y rígidas que tenemos. También tenemos que la distensibilidad va a estar expresada como un incremento fraccionado del volumen por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión, y si es que ya lo ponemos en una fórmula sería distensibilidad vascular es igual al aumento del volumen sobre el aumento de la presión por el volumen original. Otra característica importante es la compliancia vascular, que esta básicamente va a ser la cantidad de sangre que se puede almacenar en una porción dada de la circulación por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión, es decir, la compliancia vascular va a ser el aumento del volumen sobre el aumento de la presión. Se podría decir que tenemos una variante como es la compliancia diferida, que esta se la dice cuando se produce un aumento del volumen de forma brusca y por ende va a subir la presión. Sin embargo, a los minutos o a las horas también ya se distiende el músculo del vaso y va a permitir que baje la presión y se estabilice y cree un flujo más armónico. Ya, repita lo anterior con respecto al volumen. Dice ahí 75, dice ahí 20%. Así es. Esto es básicamente porque la compliancia vascular, básicamente que es la cantidad de sangre que se puede almacenar en una porción de la circulación. Por ejemplo, podemos tener varios compartimentos dentro del cuerpo en el que se pueda acomodar el 75% la cantidad de sangre y en otros el 20%. Eso era básicamente para un mayor entendimiento, básicamente. Ya, Doc. Síganos. Ya. Dentro de las curvas de volumen de presión y de la circulación arterial y venosa, como su nombre mismo lo dice, va a ser la relación que existe entre la presión y el volumen. Entonces, como podemos ver en esta imagen, tenemos que dentro de lo que es las arterias, cuando ya se llena aproximadamente con 700 ml, la presión ya va a subir hasta los 100, pero si tenemos con 400, la presión no va a subir y se queda en cero.
En lo que respecta a lo venoso, esta vuelta va a aumentar el volumen, que va a ser aproximadamente de 2.000 a Olvídense de la 3.500 palabra ml. vuelta en las posiciones de medicina. ¿Mande? Olvídense, para siempre. Que se olvide de la palabra vuelta en su presentación. Entonces, sí. Ya. Y entonces este Una vez va a más, cargar, yo siento sobre 10. Vamos. va a cargar más cantidad de volumen. Y aquí también es importante mencionar la estimulación simpática, que esta cuando estimula algún vaso, entonces va a provocar un aumento de la presión en cada volumen, y su inhibición, en cambio, lo contrario, va a disminuir. Esto sirve para dirigir la sangre a otros compartimentos. Entonces, las pulsaciones de la presión arterial, entonces este proceso van a interferir la extensibilidad y la compliance de la válvula arterial, y lo que hace Olvídense. la... No, vamos a ver, pase eso. Pase, de gana nos vamos a complicar con eso. Ya veremos más adelante. Nuestro, como les repito, no se fijen mucho de la cuestión del corazón como tal, porque estamos viendo cirugía vascular. Ustedes ya vieron eso en cardiología, en fisiología, en las materias que quieran, que han de haber sido unas 3 o 4. Ahora nos vamos a dedicar a la circulación vascular periférica, que es muy diferente a la circulación coronaria, cardíaca, no coronaria, olvidémonos de lo coronario porque eso es de otro momento. De lo cardíaco y de la presión arterial. Sí. Ya. En la transmisión de los pulsos, en cambio de la presión hacia las arterias periféricas, entonces cuando el corazón expulsa sangre durante la sístole, lo primero que va a hacer es, se distiende en una sola porción. Esta en la arteria proximal de la aorta. Entonces, después la presión va a ser tanto que va a superar rápidamente la inercia, y frente a estas ondas van a ir aumentando, y así se va a producir simultáneamente. Entonces, lo que va a provocar más o menos estas figuras. Como ya se nombró anteriormente, a medida de que se van haciendo los vasos más pequeños, también va disminuyendo lo que es la presión. Entonces, esto se lo denomina amortiguación del pulso de presión. Entonces, este efecto va a determinar la relación del gasto cardíaco y de la compliance del árbol arterial, y esta va a ser la presión del pulso, va a ser igual al volumen gasto cardíaco sobre la compliance arterial. Ya. En cuanto a los métodos clínicos para medir las presiones sistólicas y diastólicas, entonces tenemos el método de auscultación, que como ya lo sabemos, se realiza con un tensiómetro y Sigan nomás, esto no vamos a hablar, eso igual ya han hablado antes. Vamos. ya, aquí es importante mencionar que la presión va a ir cambiando a medida de que vamos envejeciendo, eso básicamente porque las arterias se ponen rígidas, y la presión arterial media no debe ser medido entre la media de estas dos, sino debe ser medido cada milisegundo, dado que tiene 60% más componente de lo que es la diastólica. Y ya, Doc, eso es todo. Gracias. Listo, entonces, bueno. Aquí como resumen nomás, ¿qué diría usted como resumen de lo que pudo hablar, de lo que sí pudo hablar? Ya, básicamente, tenemos dos funciones importantes, que es por un lado la distensibilidad vascular y por otro lado la complianza, que la complianza básicamente nos ayuda en almacenar una cantidad determinada de sangre en alguna porción de nuestro sistema venoso. Entonces todo esto nos sirve para nosotros tener un flujo constante a medida de que se va yendo la sangre. Por ejemplo, también a medida de que la complianza también iba a ir disminuyendo, también iba a ir disminuyendo lo que son las pulsaciones, por eso había amortiguación del pulso en los capilares que ya son más pequeños, como se ¿Qué es nombró lo que anteriormente. dijimos inicialmente, no? Cuando viene el flujo pulsátil y después vienen los capilares, hay una gran distribución de vasos. Entonces se fracciona la presión y por eso llega a ser tan baja y ya no pulsátil. ¿Listo? ¿Quién continúa? ¿Cómo se llama usted, doctor? Jonathan Coyagüe, ¿no? Listo. Ya.
Buenas noches con todos. Bueno, continuando con el tema, distensibilidad vascular. Mi nombre es Paulina Cuaycal y mi tiempo de exposición es 8 minutos. Bueno, ahora básicamente lo que nos vamos a enfocar son en las venas y sus funciones. Como nosotros sabemos, las venas únicamente, como se ve en el gráfico, van a ser vías de paso para el flujo de sangre hacia el corazón. Además de ello, cumple otra función como es la disminuir y aumentar de tamaño para así almacenar la sangre y mantenerla disponible para cuando se necesite el resto de sangre durante este proceso de circulación. Es necesario conocer sobre la presión venosa, como ya lo mencionaron anteriormente, que se produce en el interior de las venas. Esto va a estar dado por varios factores, pero lo que se necesita saber aquí es que en la aurícula derecha del corazón, aquí vamos a tener una presión venosa de 0 milímetros de mercurio. Esta puede tener un valor máximo, es decir, puede elevarse hasta 20 o 30 milímetros de mercurio en ciertas ocasiones, como puede ser en una insuficiencia cardíaca o después de una transfusión masiva de sangre. Vamos a tener un mínimo, esta puede disminuir hasta menos 3 o menos 5 milímetros de mercurio y esto básicamente se va a dar, por ejemplo, en una hemorragia grave. Ya, ahora con respecto a la resistencia venosa y a la presión venosa periférica. Como sabemos, las venas grandes van a ejercer poca resistencia cuando estas se encuentran distendidas. Generalmente aquí va a ser de 0, básicamente. En la imagen lo que podemos ver que la mayoría de las venas grandes que entran en el tórax se van a encontrar comprimidas. Por ejemplo, aquí vemos el colapso en las costillas, el colapso axilar, colapso en la presión abdominal. Con respecto al colapso de los brazos, por ejemplo, estas se van a comprimir por las angulaciones bruscas que forman sobre las costillas. En el cuello, en cambio, generalmente aquí a menudo va a descender tanto por la presión atmosférica que este produce, ¿no? Y generalmente en esta imagen podemos ver al lado que va a ser de 0, ¿ya? Podemos ver en esta otra imagen cómo la presión va disminuyendo va aumentando de forma ascendente. Es decir, en el cuello vamos a tener una presión de 0 milímetros de mercurio y en los pies vamos a tener una presión de más 90 milímetros de mercurio en un paciente con bipedestación. Esto aquí, en la aurícula, la presión se va a mantener en 0, ¿ya? Porque el corazón va a bombear en las arterias el exceso de sangre que intenta acumularse en este punto. En el adulto, cuando está de pie y se encuentra totalmente quieto, la presión de las venas en los pies va a ser de más 90 milímetros de mercurio. Y esto se debe al peso gravitacional de la sangre en las venas entre el corazón y los pies, ¿ya? Como podemos ver, va a un valor de 0 a 90. En las rodillas podemos encontrar más 40 milímetros de mercurio. También algo fundamental aquí se puede decir que a mayor peso va a haber mayor presión y esto se lo compara un poquito con una botella de agua. Como podemos ver, cuando la tenemos acostadita, nosotros la paramos, el agua baja a la base y pues ahí va a existir mayor presión que en la parte superior. Ya. Ahora con respecto a las válvulas. ¿Qué pasa con la presión cuando el paciente camina? Refiriéndonos a los miembros inferiores. Sí, la presión ahí va... puede llegar a 90, ¿no es cierto? Sí. Pero cuando camina, ¿qué pasa? Ahí va a disminuir. Generalmente porque va a estar en movimiento y ahí viene la otra diapositiva que se va a dar por las válvulas venosas. ¿Listo? ¿Cuánto baja esta presión? Ajá, puede bajar a más 20 milímetros de mercurio. Ya, esto es importante, ¿no? Esto es un principio de la enfermedad venosa crónica. Hablamos que la presión en un individuo que está en posición de pie puede llegar a 90 con sus válvulas funcionales. Si sus válvulas son disfuncionales puede llegar a 150, 200, incluso más de presión. Entonces, cuando aumenta esa presión, ¿qué pasa con las vénulas y los capilares? Se dilatan. ¿Y qué es el resultado? Edema, por salida de líquidos, descomposición de líquido hasta el intersticio. Si eso se mantiene por mucho tiempo, lo que va a pasar es que ya no solo sale líquido, sino salen células.
¿Qué células? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, con el tiempo incluso plaquetas. Al principio los glóbulos rojos van a empezar a romperse y a liberar hemosiderina. Por eso los pacientes con enfermedad venosa crónica tienen esa hiperpigmentación, que no es otra cosa que los glóbulos rojos en el espacio intersticial o en el tejido celular subcutáneo rotos con liberación del pigmento que es la hemosiderina. Y obviamente con los años puede que se genere una úlcera debido a migración de fibroblastos y células inflamatorias. ¿Estamos claros? Ya. Entonces, como vemos ahí, más o menos la presión en la cava, ¿cuánto sería? Con el paciente de En pie. acá, como podemos ver en imagen, sería de 0. Porque En la cava cuando está de inferior. pie, En la cava inferior. cava inferior, ahí ya vendría a aumentar, o sea, ya empezaría a Ahí aumentar. está, solo tiene que leer. 22 milímetros de mercurio. Ya, y si el paciente se acuesta, Ya, cuando se acuesta, acostado en bipedestación no va a ser la misma, va a variar, pero se mencionaba que no es mucha la diferencia, iba a ser de 1 o 2 milímetros de mercurio. es muy significativa la diferencia. ¿Sí? Revise bien, ¿ya? Y mañana usted misma o el día que tengamos clases nos hace la aclaración. ¿Cuánto puede llegar a ser la presión? Tanto en miembros inferiores, principalmente en miembros inferiores. ¿Ya? ¿Listo? Sigamos. Ya. A ver, entonces continuando tenemos aquí las válvulas venosas y la bomba venosa. Ya, en el gráfico lo que podemos ver, encontramos músculos esqueléticos relajados y uno contraído y la vena como tal. Entonces, cada vez que nosotros movemos la pierna, tensar lo que son los músculos y están comprimidas venas del músculo como tal y de los territorios adyacentes. Esto va a empujar la sangre fuera de este territorio venoso, pero estas válvulas de las venas van a estar distribuidas de tal forma que la dirección del flujo venoso solo puede ir hacia el corazón. Como podemos ver en la otra imagen, estas solo únicamente se abren de forma ascendente, pero si hay un flujo retrógrado, pues no va a poder pasar, siempre y cuando estén funcionales. Ya. Esto, bueno, entonces a esto es lo que se le conoce como bomba venosa o bomba muscular. Ya. Existe a nivel de la aurícula derecha, el ventrículo derecho también, específicamente en la válvula tricúspide, un punto fundamental que es el punto de referencia natural. Ya, ¿qué va a hacer? Básicamente va a controlar lo que son las presiones en el cuerpo. Como dijimos, aquí va a ser de 0 milímetros de mercurio, pues esto se ha considerado que el corazón actúa como un regulador de retroalimentación de la presión en esta válvula tricúspide, a nivel de esta válvula. Ya. Y bueno, aquí tenemos con respecto a la función de reservorios de sangre de las venas. Más del 60% de toda la sangre venosa del sistema circulatorio suele encontrarse entre las venas, porque van a estar distensibles, como ya lo dijimos. El sistema venoso va a actuar como un reservorio sanguíneo en la circulación, es decir, cuando existe una pérdida de volumen total de sangre, hasta del 20% el sistema circulatorio sigue funcionando, casi con normalidad, debido a que existen estos reservorios de sangre en las venas. ¿Ya? Entonces van a existir diversos reservorios sanguíneos específicos, entre ellos tenemos el vaso, el hígado, las venas abdominales grandes, plexos venosos, corazón y pulmones. Ya, se hacía referencia mucho a lo que es el vaso, ¿ya? Porque este va a actuar como un reservorio para almacenar lo que son los eritrocitos. Este va a tener, como vemos en la imagen, dos áreas independientes para almacenar la sangre, es decir, los senos venosos y también la pulpa. De esto se puede liberar hasta 50 mililitros de eritrocitos que se encuentran concentrados hacia la circulación, elevando así el hematocrito en el 1 o 2%. En los senos lo que se puede hacer es una ingurgitación, igual que en cualquier otra parte del sistema venoso, y almacenar la sangre total. En cambio, en la pulpa roja del vaso, este va a actuar como un reservorio como tal y contiene grandes cantidades de eritrocitos que se van a encontrar concentrados.
¿Cuánto tiempo tenía, doctora? 8 minutos. Bueno, ya listo. ¿Quién sigue? ¿Cómo se llama, doctora? Paulina Cuecal. ¿Quién sigue? Yo ya les comparto. Ya. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Ya. Buenas noches, compañeros, doctor. Yo les voy a hablar sobre hemostasia primaria y secundaria. Bueno, para esto tenemos que recordar qué es hemostasia. La hemostasia es un proceso fisiológico o un mecanismo de defensa que detiene el sangrado y tiene dos funciones principales. Mantener la sangre en un estado fluido que permita la circulación. Ay, me olvidé de mencionar que mi tiempo es de 5 minutos. Bueno, y la hemostasia tiene dos funciones principales, que es mantener la sangre en un estado fluido que permita la circulación en los vasos sanguíneos Pero un y ratito, evitar... un ratito, por favor. ¿Quién sigue después de usted? ¿Cuál tema sigue? ¿Qué tema sigue? ¿Quién viene? El tema de generalidades, Doc, de lo de aspirina y clopidogrel en el uso de enfermedades arterial periféricas. Ya, entonces, ya, siga nomás, doctora. Ya. Y la segunda función era evitar la salida de sangre desde el espacio intravascular a través de un vaso lesionado. Este proceso tiene que ser rápido, tiene que ser localizado y debe ser cuidadosamente regulado, debido a que si hay alguna falla en el proceso, esto puede terminar en trombosis o hemorragia. Y la hemostasia se divide en dos fases. La hemostasia primaria, cuyo objetivo es la formación del tapón plaquetario o inestable, y la hemostasia secundaria, cuyo objetivo es la formación del coágulo de fibrina. Entonces les voy a hablar primero de la hemostasia primaria. Esta es la respuesta inicial a la lesión vascular. Aquí van a intervenir los vasos sanguíneos y Repite las en placas. resumen cuál es el objetivo de la hemostasia primaria. El objetivo de la hemostasia primaria es la formación del tapón plaquetario o también conocido como tapón inestable. ¿Por qué se llama tapón inestable? Porque todavía no cuenta con la fibrina y puede ser rápidamente, ¿cómo decirlo? O sea, que se rompe fácilmente. Ya. Ya. Bueno, y la hemostasia primaria cuenta con varios pasos, por así decirlo, entre ellos la contracción vascular, que esta va a ser consecuencia, va a ser dependiente de un reflejo nervioso dado por la lesión directa y por el dolor producto del traumatismo, y la función de esta contracción vascular va a ser derivar la sangre fuera del área de lesión. Tenemos también la adhesión plaquetaria, que como su nombre lo indica, va a ser la adhesión de la plaqueta al colágeno endotelial expuesto debido a la lesión, gracias a glucoproteínas de membrana como la 1B y el factor de von Willebrand. Tenemos también la activación plaquetaria, que esta va a estar conformada por varios pasos, como el cambio de forma de las plaquetas de discos a estas formas esféricas con pseudópodos, también a la liberación y oxidación del ácido araquidónico para formar el tromboxano A2, que recordemos tienen acciones protrombóticas, la liberación de gránulos con ADP, serotonina, tromboxano, entre otras, que van a permitir la agregación plaquetaria, que no es más que la formación de puentes entre las plaquetas para formar el tapón plaquetario. Bueno, y después de esto tenemos la hemostasia secundaria. La función de la hemostasia secundaria va a ser la formación del coágulo de fibrina o ya el tapón estable. Y aquí van a intervenir las proteínas plasmáticas que en un estado fisiológico están de una forma inactiva circulando en la sangre, y hay proteínas procoagulantes y anticoagulantes. La hemostasia secundaria, o también conocida como coagulación, tiene dos fases, la fase de inicio y de propagación, aunque algunas literaturas mencionan también una fase de amplificación dada por la activación de las plaquetas. Entonces, La mayoría mencionan tres fases. ¿Sí? La mayoría. Obvio, esto in vitro se llamaba modelo de la coagulación, cascada de la coagulación in vitro. ¿Estamos claros? Ya. En sí. vivo es este nuevo modelo, que ya no es nuevo, que ya tiene más de 15 años. Repita cuáles son las tres fases. Inicio, amplificación y propagación. Iniciación.
¿Qué Bueno, más? iniciación, amplificación y propagación. Listo. Ya. Ya, ¿Por qué se entonces, caracteriza la fase de iniciación? perdón, Doc. ¿Por qué se caracteriza? ¿Qué es lo emblemático de la fase de iniciación? La fase de iniciación tiene la microdosis de protrombina, Doc. Bueno, de trombina. Es la exposición del factor tisular. Sí, empieza con ¿Y qué más? bueno, empieza con la activación del factor tisular, después qué? el ¿Con factor qué? 7, perdón, Perfecto, eso es lo más importante. Y formación de pequeñas dosis de trombina. de trombina. Perfecto. La segunda fase, que es la amplificación. Se da la amplificación debido a la trombina porque hay activación de plaquetas, mayor agregación plaquetaria y hay migración igual de plaquetas, de células inflamatorias, de también fibroblastos para el proceso de reparación. Y bueno, hay también activación del factor 5, del factor 11, del factor 13 y del factor 8 por la separación con el factor de von Willebrand. Y en la tercera fase, ¿qué es lo importante? Es una macrodosis de trombina, Doc, ya para formar la malla de fibrina. Ya eso, la formación de la malla de fibrina, eso es lo importante. Sí, hay grandes cantidades de trombina y finalmente el resultado es La la malla de formación de grandes cantidades de fibrina y estabilizar el coágulo. ¿Listo? Sí. Entonces, repita, por favor, Valeria, ¿cuáles son las tres fases de la coagulación? A ver, la primera era la iniciación que se iba a caracterizar por, bueno, primero la microdosis No, de... solo me repita las fases. Iniciación, amplificación y la tercera no la entendí. Hablas muy rápido, perdón. No, rápido, usted está muy lento. Está bien a la compañera. Vamos. Está aquí. Mírale. Ya, repita. A ver, iniciación, Sí. amplificación y propagación. Ah, listo. Entonces, ya terminó con eso, ¿no es cierto? Sí, aquí solo quería mencionarles que también hay la regulación antitrombótica por la antitrobina, el inhibidor del factor tisular, la trombomedulina, proteína C y S, que intervienen a diferentes niveles, ¿no? Ya, olvidemos lo que es mucho más complejo. La cosa es que tienen que saber esas cosas que conversamos. La hemostasia primaria se caracteriza, póngala de diapositiva. Una es la vasoconstricción. La vasoconstricción motiva y detiene el sangrado. ¿Sí? Eso es lo que hace. ¿Estamos claros? Sí. Ahora, ¿qué pasa con los bordes del vaso sanguíneo? Se comprimen y deja de sangrar por ese lado. Y se comprimen de una forma importante. Por eso es que no siempre es bueno usar un torniquete, por ejemplo. Si usted le pone un torniquete cuando la arteria ya estaba cerrada, ya no estaba sangrando, le va a isquemizar a la pierna o al brazo, o lo que sea. Porque la otra circulación, la periférica, la que no estaba lesionada, la que no estaba cortada, también se ocluye con un torniquete, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, obviamente, también hay la adhesión plaquetaria. Pero lo más importante es esto, en realidad. Ya para la hemostasia primaria, ya viene en cambio lo que es la formación del tapón estable, de la formación de la fibrina. Y ahí ya estamos hablando de la fase más avanzada de la coagulación. ¿Estamos claros? Sí. Ahora, y de un tapón estable. ¿Estamos claros? Listo. Bueno, hasta ahí. Entonces, activen todos los micrófonos, todos, y repitan las fases de la coagulación. Vamos, activen las fases. Iniciación. Amplificación y propagación. Ahora vamos, otra vez. Iniciación, Amplificación y propagación. Listo. Ahora, con respecto a esto de la hemostasia, es una pequeña parte de la cicatrización de las heridas también, aunque es independiente también, ¿estamos claros? Ahora, Ali, si quiere, desconecta nomás Ali, desconecte su pantalla. Autorizar. Gracias, Doc. Disculpa, era. Cualquiera dice, ya, bueno, entonces, a ver, chicos, con respecto a la fase de la cicatrización de las heridas, bueno, hay varias formas de dividirlo. Hay algunos autores que prefieren dividirla en 4, otros que prefieren dividirla en 3. Generalmente se usa la división que es en 3, que es la fase inflamatoria, la proliferativa y la remodelación.
no nos vamos a confundir más porque esto es confuso si es que hablamos de hablar de coagulación simultáneamente, porque los nombres son parecidos, porque los procesos, en alguna medida, la parte de la inflamación corresponde también a algunos procesos de la coagulación, así que no vamos a hablar mucho de eso. Solamente les pido que revisen en respecto a estas tres fases de la cicatrización de heridas, que son inflamatoria, proliferativa y la remodelación de la herida. ¿Estamos claros? Ya. ¿Quién sigue? No, ya 27. Ya le comparto. Y ya. Ahí sí se ve, Doc. Sí. Ya. Bueno, mi nombre es Jessica Gómez y tengo 5 minutos. Les voy a hablar acerca de las generalidades de aspirina y clopidogrel en el uso de enfermedad arterial periférica, ¿no? Ya, entonces, al hablar nosotros de enfermedad arterial periférica, tenemos que ver que estas incluyen todo lo que son las enfermedades arteriales, excepto las de enfermedades coronarias y de la aorta. ¿Cuáles son las que sí van a incluir? Son las de las enfermedades de arterias de las extremidades inferiores, superiores, también las arterias carótidas y vertebrales. En esta guía nos mencionaba sobre los segmentos extracraneales, las arterias mesentéricas y las arterias renales. Todo esto, sobre todo por la aterosclerosis que van a presentar estos pacientes, ¿no? Perfecto. Entonces, más claro que eso ya no hay. ¿No incluye la enfermedad coronaria? No. ¿Sí? Y no incluye las En estas carótidas. no. Y, O sea, los mencionaba segmentos que para la intracraniales enfermedad de la arterial periférica solo eran estas. ¿Perdón? Repite lo último. No, no le dije nada. O sea, le mencioné que eran principalmente estas las que incluyen en la enfermedad arterial periférica. Ya, perfecto. Estamos Excepto, hablando de extremidades inferiores, arterias carótidas y vertebrales, clarito, segmentos extracraneales. Porque también hay una enfermedad de los segmentos intracraneales o de las arterias cerebrales, cerebral media y cerebral anterior y carótida intracraneal. Pero, hablando de las carótidas, lo que está en el cuello, lo que se puede ver en el cuello, que es la enfermedad carotidia, también es considerada parte de la enfermedad arterial periférica. Igual las arterias mesentéricas, de las arterias mesentéricas superior o inferior, siempre más grave la de la inferior, y la de las arterias renales, que puede producir estenosis de la arteria renal, y muchas veces es una estenosis que produce una hipertensión arterial de difícil manejo. Pacientes que están con 5 antihipertensivos y no mejoran, esos pacientes tienen que sospechar ser internista o ser nefrólogo, porque a nosotros casi no nos llegan esos pacientes de una hipertensión renovascular por estenosis de las arterias renales. ¿Listo? Ya. Sigamos. Ahora vamos a hablar de las miembros inferiores y casi todos nos vamos a dedicar a miembros inferiores porque eso es lo que más van a ver ustedes. Exacto. Hablando acerca de las generalidades de la aspirina y del clopidogrel, vamos a tener que su mecanismo de acción, principalmente en la aspirina, va a ser lo que es el bloqueo de la síntesis de las prostaglandinas, va a inhibir de manera competitiva lo que es la ciclooxigenasa, principalmente la COX-1, y a su vez va a inactivar lo que es la síntesis del tromboxano A2, y por ende va a terminar en lo que es la inhibición de la agregación plaquetaria. Su absorción va a ser rápida, de un 80-90% en lo que es el tracto gastrointestinal, se va a distribuir en lo que son los tejidos corporales poco después de su administración, su metabolismo es hepático y su excreción es renal. Además, la dosis de esta va a ser de 100 miligramos y de 500 miligramos. También tengo que mencionar de que su tiempo de vida media va a ser de 13 a 19 minutos aproximadamente. En cambio, en el clopidogrel, su mecanismo de acción era que se metaboliza a su forma activa por el... ¿La dosis de antiagregante? Son dosis bajas. Son dosis bajas, de 75 y 100. No es hasta 100 lo considerado como dosis baja. En realidad es considerado hasta 325 como dosis. Pero bueno, el promedio en general es de 81 a 100. Eso sí es verdad. O sea, el rango, el medio rango que uno utiliza como para prevención de eventos isquémicos cerebrales, por ejemplo, es esa dosis, como antiagregante plaquetario. Porque hay pacientes que, por ejemplo, 500 miligramos ya sería una dosis analgésica, que si usted la mantiene durante mucho tiempo, incluso durante periodos cortos de tiempo, pueden producir sangrados intestinales, duodenales, por ejemplo. Siga.
Ya. En cuanto al mecanismo de acción del clopidogrel, vamos a tener que su forma, se metaboliza su forma activa por el carboxilesterasa 1 y esta se va a unir de manera irreversible a los receptores de ADP P2Y12 y esta unión va a hacer que se evite la activación del complejo de glicoproteína GP2B3A y por ende también su agregación plaquetaria. Su absorción es un... importantísima para la agregación, ¿no? Sí, Súper porque importante la proteína. Si bloqueamos, inhibimos, si evitamos la activación, estamos antiagregando. Ya, es otro mecanismo muy diferente. Ahora, siga. Ya, su absorción es del 50%, nos mencionaba con una dosis de 75 miligramos, el 50% en el intestino. Su distribución es que se une irreversiblemente a las plaquetas, su metabolismo es hepático, su excreción es el 50% renal, 46% fecal durante 5 días y las dosis de este fármaco van a ser de 75 miligramos a 300 miligramos. Normalmente 75 miligramos es suficiente. Sí, pero siempre se da dosis de carga, que pueden ser las de 300 miligramos como dosis de carga. Ahora, ¿qué se prefiere entre aspirina y clopidogrel para la enfermedad arterial periférica? El clopidogrel. Es un buen antiagregante, tiene buena evidencia y es costo efectivo. Ahora, hay nuevos estudios que tienen, bueno, no son tan nuevos porque tienen 4 o 5 años, en donde le mezclan, le combinan la aspirina a dosis bajas de 100, de 81 miligramos con un medicamento anticoagulante a dosis bajitas, que es el rivaroxaban, de 2.5 miligramos. El rivaroxaban se puede dar hasta 30 miligramos al día, es altísima la dosis. Pero para la función de preventiva o profilaxis primaria, incluso secundaria, se puede combinar las dos. Aspirina más rivaroxaban de 2.5 miligramos. Y eso teóricamente, si es que tuviéramos más seguridad para prescribir esto, debería haber sido el estudio comparado con el clopidogrel. ¿No es cierto? Para ver qué diferencia hay con el clopidogrel. Pero ya saben cómo son los tejes y manejes de la industria farmacológica, que no le compararon con clopidogrel, sino con aspirina sola. Y obviamente resultaron en mejores resultados. Pero haciendo comparación de los resultados que hay con clopidogrel solo, no comparación directa, sino comparación por extrapolación, al parecer van mejor los resultados tanto en enfermedad cerebral isquémica como en enfermedad arterial periférica, como en enfermedad coronaria, la combinación de aspirina con rivaroxaban 2 veces al día de 2.5 miligramos. Siga. Ya, y su tiempo de vida media es de 6 horas, ¿no? Ya, en cuanto al uso en la enfermedad arterial periférica, vamos a tener que se puede utilizar en pacientes con estenosis de las arterias carótidas, independientemente de los síntomas o si es que estuvo sometido a revascularización, ¿no? Se puede utilizar también el tratamiento dual, que es el clopidogrel más el ácido acetilsalicílico, y sobre todo se administra durante al menos un mes tras un implante de stent carotidio, en dosis de ácido acetilsalicílico de entre 75 y 100 miligramos y clopidogrel de 75 miligramos. En cuanto a la enfermedad arterial... Pacientes que tienen un stent coronario, por ejemplo, les dan doble antiagregación durante un mes. Doble antiagregación durante un mes. No se mantiene por más tiempo porque aumenta significativamente el riesgo de hemorragias, pero no aumenta el beneficio para evitar nuevas recurrencias trombóticas en una arteria coronaria. Sí. Ya, en la enfermedad arterial de las extremidades inferiores, en cambio, vamos a tener un tratamiento único a largo plazo, que es el clopidogrel, sobre todo en pacientes que son sintomáticos, que hayan sido sometidos a revascularización o tras una cirugía de bypass inguinal. Aquí hay que tener muy en cuenta también lo que es la valoración por medio de la clasificación de Fontaine, en la cual nosotros vamos a tener 4 estadios. La primera, que el paciente va a ser asintomático. La segunda, que va a ser cuando tienen claudicación intermitente. Este se puede dividir en 2A o 2B, cuando es limitante o no es limitante para la vida del paciente. El grado 3 y 4, estos llevan a ser cuando hay una amenaza en la pérdida de la extremidad. El grado 3 va a ser cuando hay un dolor isquémico en reposo y el grado 4 es cuando ya hay unas lesiones tróficas o úlcera o gangrena de la extremidad, ¿no? Y también se puede dar un tratamiento dual, que es durante al menos un mes tras un trasplante de stent inguinal. A ver, Nicole Trujillo, grado 1, ¿cuál es? Ya, doc, el grado 1 son pacientes asintomáticos, el grado 2 es claudicación intermitente, es decir, que caminan, se paran y caminan porque les duele. El tercero es cuando hay dolor en reposo y el cuarto es cuando ya se ven afectadas las extremidades. Podemos tener gangrenas, necrosis y úlceras, me parece. Ya, perfecto. Muchas gracias. Los dos últimos, es decir, la claudicación, el dolor isquémico o dolor en reposo y
la úlcera, necrosis o gangrena se conocían antes como isquemia crítica. Hoy se llama isquemia crónica con amenaza de enfermedad o isquemia crónica que amenaza la enfermedad. ¿Listo? Los 2 grados. Y esa siempre es de manejo quirúrgico. Bueno, casi siempre es de manejo quirúrgico. Hay que revascularizar, sea con cirugía abierta, con un bypass, o sea cirugía endovascular con una angioplastía o una colocación de stents. Siga. Ya, doc. Jessy. Y lo último es que el tratamiento dual tiene un efecto adverso que es los sangrados o hemorragias en estos pacientes. ¿Ya? Ujú. ¿Ya terminó? Sí, ¿Hasta qué hora teníamos hoy clases? A las 9, Doc. Hasta las 9, listo. Vamos a terminar ahí, pero no se van a desconectar. Todos van a quedarse conectados y van ahorita a revisar la anatomía de los miembros superiores, la anatomía del cuello, anatomía vascular, arterias del cuello, venas del cuello, arterias de miembros superiores, arterias de miembros inferiores, venas de miembros superiores y venas de miembros inferiores. No quiero los nombres de las arterias pequeñas, los nombres grandes, los nombres de los vasos grandes. ¿Sí? Eso. Ya, doctores, entonces nos vemos la próxima clase. ¿Cuándo es? El jueves es, ¿no? El jueves a las 8, Doc. Ya, chévere, nos vemos de ahí. Gracias, doctores. Pero no se desconecten, todos van a quedar conectados. Todos, todos, todos. ¿Listo? Ya. Es la única forma de controlarles. Bueno, van a tener un receso de 10 minutos y después de los 10 minutos se vuelven a conectar. Si quieren, dejan desconectada la cámara y después vuelven a activar la cámara. Ya, Es la Doc. única forma de que estudien, porque si no, olvídense. Van a revisar también algunas de las cosas que vimos hoy para que no se les acumule la materia, el dato de estudiar. ¿Estamos claros? Listo, Doc.
Catherine Aulestia, por favor, active su cámara. José Marín, Ali y Lisette. Marín, perdón. José Marín. Doctores, entonces, aquí nos vemos el jueves. Espero que hayan aprovechado este tiempo, por favor, para estudiar los temas de anatomía. Así que la próxima semana, ya saben, lección de arterias de los miembros superiores e inferiores y de las venas del cuello. ¿Estamos claros? Ya, Sí. Doc, listo. Ya, entonces, hasta la próxima clase. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc. Vamos.